Asuma que el interruptor en el circuito ha estado en la posición A por un largo tiempo y que en t igual a cero se mueve a la posición B. Encuentre la tensión del capacitor cuando tiende al cero por la derecha, la tensión del capacitor cuando tiene el infinito, t tiene el infinito, tau para t mayor que cero, la corriente del inductor, no en este caso del capacitor, cuando se tiende al cero por la derecha, y la tensión del capacitor y la corriente del capacitor. Entonces, para responder algunas preguntas voy a determinar las funciones y voy a graficarlos. Entonces, en este caso tenemos dos condiciones para t menor que cero y para t mayor o igual a cero. Acá en la gráfica me dice, en el instante cero este interruptor se mueve para la posición B. Entonces, para t mayor o igual a cero está en la posición B y para t menor que cero está en la posición A. Para t menor que cero, la primera condición me indica que está en la posición A, está de esta manera. Esta porción de circuito abierto, se retira, no afecta en nada. Este capacitor está conectado a una fuente, significa que está cargado. Por lo tanto, se le considera como circuito abierto, cuya tensión de circuito abierto es cero, cuya tensión de circuito abierto es la tensión inicial del capacitor. Como acá no pasa corriente, este resistor acá es cero. Este resistor no afecta en nada, se retira. Al final, la corriente inicial del inductor es cero y la tensión inicial del capacitor es exactamente igual, viendo A tiene polaridad opuesta a menos 120 voltios. Entonces pasamos para T mayor o igual a cero. En este caso está en la posición B. Eso significa que está en esta posición. Entonces este bloque que está a circuito abierto se retira, no afecta en nada. Por lo tanto, el circuito que me queda es el siguiente. Entonces, en este caso, la corriente del capacitor, que es I sub I, se determina a partir de la corriente a partir de la tensión del inductor. Entonces, acá la tensión del inductor acá es exactamente igual. Como está conectado a una fuente, es la suma de dos tensiones. La permanente más la transitoria. La permanente es la tensión Thevenin y la transitoria es una función exponencial, cuyo factor es la diferencia entre la tensión inicial y la tensión Thevenin. Tau es exactamente igual a la capacitancia por la resistencia Thevenin. Entonces, lo que yo necesito es determinar el equivalente Thevenin entre sus terminales. Para ello, aíslo el capacitor quedándome de la siguiente manera. En ese caso, la resistencia Thevenin a circuito muerto es la siguiente forma. Circuito muerto significa que todas las fuentes independientes inactivas. Esto a corto sería 50 paralelo con 150 y eso en serio con 2,5. 50 paralelo con 150 en serie con 2,5. Cuando es exactamente igual, utilizamos la calculadora. Entonces 50 paralelo con 150 más 2,5, 40. ¿En qué unidades? Kiloohmios. En este caso vamos a determinar tensión Thevenin, tensión a circuito abierto. La corriente que pasa por acá es cero. Este resistor se retira por divisor de tensión.
sería exactamente igual al resistor entre la suma de resistores por la fuente. Sería igual a 150. Entonces, la capacitancia acá es 25 nano por 40 kilo. Entonces, 25 nano 10 a la menos 9 por 40 kilo, que es 10 al cubo. Esto almacenamos en T. Sería, entonces lo que yo necesito es el negativo del recíproco de tau, que es menos 1000. Entonces, el negativo del recíproco de tau es menos 1000. Por lo tanto, la tensión del capacitor es la tensión Thevenin 150 más la tensión inicial menos la tensión Thevenin, menos 120 menos 150 menos 270. La función exponencial acá sería menos 1000t, que unidades en voltios. Entonces la corriente del capacitor, que es el valor de I, es el negativo del recíproco de la resistencia Thevenin por la tensión del capacitor en su estado transitorio. Menos 1 entre 40 por menos 270 por la función exponencial. Menos por menos más 270 entre 40. 6,75. La función exponencial a la menos 1000t. ¿Qué unidad es? En miliamperios, ya que la resistencia está en kiloohmios. Entonces, graficando estas dos funciones, para poder, ya tengo la respuesta a la pregunta de IF. Entonces, en esta parte, para ello, para graficar la tensión del capacitor, necesito dos datos: esa tensión en el instante cero y cuando tiende al infinito. En el instante cero la suma de coeficientes, menos 120, tiende al infinito, término independiente, 150. Entonces, en la gráfica, vemos que se estabiliza en 150. La tensión del capacitor en función del tiempo, menos 120 y haga 150. Para t menor que 0, tenía un valor constante y era menos 120. En el instante 0 toma un valor de 120 y aumenta exponencialmente hasta estabilizarse en 150. Mientras que para otra corriente, que es esta función exponencial, de la siguiente manera: la corriente I en función del tiempo. La corriente del capacitor para t menor que 0 tenía un valor de 0. En el instante 0 toma un valor de 6,75 miliamperios y desciende exponencialmente hasta estabilizarse en 0. Entonces, respondiendo a las preguntas, encuentre la tensión del capacitor cuando se tiende al 0 por la derecha. Es una función continua. Es igual por la izquierda por la derecha en 0 es menos 120 voltios. La tensión del capacitor cuando tiende al infinito. En ese caso el límite es 150 voltios. Es donde se estabiliza la tensión del capacitor. El valor de tau. A tau me sale 0.001, que es igual a 1 milisegundo. Y
y la corriente de I para T cuando tiende al cero por la derecha. Acá sí, como es una función discontinua, es distinto. Cuando tiene al cero por la derecha, la corriente toma un valor de 6,75 en que unidades miliamperios, ya que si hubiera tenido por la izquierda hubiera sido cero. Corroborando con el solucionario, la 7.51. Con respecto a las últimas preguntas E y F, a ver, vamos a empezar por la F, la tensión, la corriente del capacitor. 6.75, correcto, me coincide. GE, que es la tensión del capacitor, también me coincide. Vemos acá, me indica la corriente del capacitor para cuando tiene el cero por la derecha, correcto. Encuentre en este caso el valor de tau. Tau es un milisegundo, correcto. En este caso, la tensión del capacitor cuando tienen infinito y en el instante cero. Bien, correcto.